En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Estamos ante una nueva sentencia de la Corte Constitucional que se constituye no en una sentencia de exequibilidad o inexequibilidad, sino en un golpe de Estado, donde se rompen todos los esquemas de la Constitución Política de Colombia, porque a 5 personas, la Corte Constitucional está formada por 9, pero la mayoría la hacen 5, comandadas por una señora pereirana que resolvió hacerse revolucionaria y seguir las huellas del doctor Carlos Gaviria, que montó el sistema de los golpes de Estado continuos y sucesivos en Colombia. ¿A qué sentencia nos referimos? A una según la cual el batallón que tiene instalado el glorioso Ejército de Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta es ilegal, porque no se le consultó a los indígenas de la zona si allá se podía montar un batallón. Que entonces hay dificultades para demoler el batallón, pero que de todas maneras el ejército tiene que entrar en conversaciones con los indígenas a ver si puede o no puede seguir en esa zona. ¿Eso a qué conduce? Pues a una cosa elemental, a que todos los batallones del Ejército de Colombia, los que están en los sitios más difíciles, en los lugares más ásperos y en los lugares estratégicamente más significativos que el país tiene, quedan por fuera de la ley, porque a todos esos batallones, por ejemplo a los batallones de alta montaña, les va a resultar una comunidad que vive allá o que vivió allá hace 500 o 600 o 700 años, o porque sin vivir allá consideraba la región como un motivo de culto de sus antepasados. Entonces, en consecuencia, a tumbar los batallones de alta montaña, a sacar el ejército para ponerlo, pues quién sabe dónde. Vamos a terminar en que Bogotá, pues, era como efectivamente era lugar de culto de indígenas y lugar de vida de los indígenas. Entonces los demás, los 7,5 millones de habitantes de Bogotá nos tenemos que ir para alguna parte. Ya nos dirá la doctora Calle para dónde queremos que nos vayamos. Eso es un golpe de Estado. Eso es romper la columna vertebral del orden constitucional que dispone que la nación tendrá para su servicio unas fuerzas militares que lo defiendan, que defiendan la Constitución y que defiendan a los ciudadanos, y que están en el más pleno y perfecto derecho de ubicarse en cualquier sitio, de recorrer cualquier lugar de la República para cumplir su sagrada misión. Es la manera de excluir a las fuerzas militares de determinados sitios, y entonces las excluyen. Y esto es un proceso paulatino y continuo de sentencias que constituyen verdaderos golpes de Estado. Hay un libro, hay un estudio académico de la mayor importancia, elaborado por el senador Alfredo Ramos, que los colombianos debiéramos conocer todos. Yo tuve el honor de estar en las intimidades de la elaboración de esa tesis que le valió al doctor Ramos para obtener una maestría en Derecho en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Las ocasiones en las que la Corte Constitucional se ha vuelto una corte golpista, contrariando el orden constitucional de la República, son muchas. Pero citemos una porque acaso es la más importante, o dos que acaso son las más importantes y las más decisivas para este proceso de desconstitucionalización del país, que quedó en manos, la Constitución política quedó en manos de 5 personas y no en manos del pueblo colombiano, que no tiene nada que decir sobre su organización estructural. Pues miremos ese proceso de desinstitucionalización. La cosa empieza por una institución muy querida para los colombianos, porque por ella, en una especie de baloto, obtienen lo que no pueden obtener dentro del orden jurídico normal del país, la institución de la tutela. La tutela, según la Constitución política, está limitada a la defensa de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La Constitución los define y tiene un capítulo dedicado a la enumeración, la definición y la presentación de los derechos fundamentales. Y para esos derechos hay tutela. ¿Qué dijo la Corte Constitucional y cómo dio ese golpe de Estado que trastornó
todo el poder judicial en Colombia y todo el orden institucional de la República. Que la tutela vale para los derechos fundamentales y los derechos conexos. Estos ilustres magistrados que nos creen imbéciles se demorarían en admitir o en definir que como el derecho a la vida es un derecho fundamental, todos los derechos ligados al derecho a la vida son derechos fundamentales, es decir, todos, porque los derechos se inscriben en la vida en interferencia intersubjetiva, que es el objeto formal propio de lo jurídico. Luego, todos los derechos quedaron incluidos dentro de la tutela. Y desde entonces la Corte Constitucional define a quién hay que operar y en qué sitio, cuáles medicamentos hay que darle a fulano y a perano, quién tiene derecho a viajar al exterior para que le hagan un tratamiento de cáncer, qué sueldo hay que pagarle a fulano de tal, qué ventajas económicas tiene el otro, con qué vestido pueden ir o no pueden ir los estudiantes de los colegios, si se tienen que motilar o no se tienen que motilar. Es decir, la Corte Constitucional se volvió en una especie de constituyente primario, pero derivado en el sentido en que con el correr de los días los magistrados de la Corte Constitucional hacen lo que les da la gana con el país. La Constitución no vale nada. Lo que vale es la voluntad de 5 señores, que estoy absolutamente seguros ustedes, queridos oyentes, no conocen. Hagan una reflexión, cierren los ojos y piensen cuántos nombres recuerdan de quiénes son los que conforman la Corte Constitucional. Y le aseguro que el 99% de ustedes no conocen uno solo, no recuerdan uno solo, y probablemente ninguno recuerde los 9 magistrados de la Corte Constitucional, pues ellos son los que mandan, ellos son el poder real, y ellos definen, como ahora, dónde pueden estar las fuerzas militares de Colombia y dónde no. Se acabó el ejército de Colombia, se acabó la armada, se acabó la posibilidad de construir aeropuertos, porque hay que consultarle primero a las comunidades de la región para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Cómo? Hay que consultarles si se va a hacer una exploración petrolera o no se va a hacer una exploración petrolera. En todos los casos de exploraciones, en todos los casos de trabajos, hay que examinar los derechos de las personas que resulten afectadas, de acuerdo a la Constitución. Pero esto no, esto es distinto, esto se sale de la Constitución. Es que hay que negociar con las comunidades. Entonces, para darles un ejemplo a ustedes, la carretera Buenaventura no se ha podido construir y no se puede terminar. Y el país no tiene acceso al Océano Pacífico, porque cada 200 metros aparece una comunidad nueva, que es una comunidad vieja de unos señores afrodescendientes que se han dedicado a recorrer la carretera diciendo somos comunidad y con nosotros negocian el paso de la carretera. No hay carreteras, no hay puertos, no hay aeropuertos, no hay ejército, no hay hospitales, no hay nada en Colombia sino con consultas previas determinadas por la Corte Constitucional. ¿En virtud de cuál norma de la Constitución política? ¿En virtud de cuál ley de leyes establecida por el pueblo soberano a través de sus representantes en una Asamblea Nacional Constituyente? No, eso no importa. Lo que diga el constituyente y lo que diga la Constitución no vale nada. Lo que vale es lo que digan esos nuevos señores, corrijo, los 5 que conforman mayoría. Y ellos dan un golpe de Estado continuo y permanente. Señores oyentes, o el país resuelve el problema de la Corte Constitucional y lo enfrenta y decide que la Corte Constitucional no puede intervenir en todos los asuntos públicos en los que les dé la gana a través de la tutela y no puede decretar las famosas sentencias que ella extiende en sus efectos y decide cómo deben ser las leyes, modulándolas. ¿Esta ley es constitucional o es inconstitucional? No, es constitucional siempre y cuando diga lo que yo, Corte Constitucional, digo que debe decir. De manera que son legisladores, son administradores, son los decisores de todo el poder público de la nación. 5 señores, con una señora a la cabeza, que ustedes no conocen, que nadie sabe de dónde salieron ni para dónde van.
El poder constitucional en Colombia está en manos de ellos, como está en sus manos definir ahora si vamos a tener plebiscito o no vamos a tener plebiscito. Las reformas constitucionales también quedaron en manos de ellas. La Constitución dice que solamente pueden tener examen sobre el procedimiento, sobre la forma para llegar a una conclusión. Se dieron sus mañas para decir que no es solamente sobre la forma, sino sobre el fondo de las reformas constitucionales, lo que destituyó al Congreso de la República. El Congreso de la República no vale nada, los jueces de instancia no valen nada, las fuerzas militares no valen nada. Lo único que vale en Colombia son 5 personas que desde un escritorio deciden de nuestras vidas. Eso no puede ser en una democracia. El país tiene urgente necesidad de enfrentar el tema de la Corte Constitucional, convertida en una fuente permanente de golpes de Estado sucesivo al impulso de lo que a esas personas que no se sabe de dónde emergieron les dé la real gana. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.